termina el torneo regional y aparece la noticia de que se creaba la B Nacional en el año 86. Entonces, cada liga tenía la potestad de designar su representante de la forma que quisiera. Sí. Bueno, ahí en Corrientes decidieron hacer un torneo todos contra todos y bueno, arrancamos ahí. Creo que hicieron 2 zonas porque ya era inmediato el comienzo del torneo. Ganamos la zona y jugamos la final contra Boca Unidos. Y ganaron. Ganamos, Boca Unidos Sí. se reforzó con los hermanos Arregui, me acuerdo de Ferrocarril Oeste, con un muchacho Sánchez que venía de Boca, con Central. Nosotros le trajimos a Alejandro Cano y a otro Central, y bueno, la verdad que creo que no recuerdo si fue un solo partido o 2, pero le ganamos en una final espectacular, le ganamos y bueno, Mandillú tuvo la enorme posibilidad de entrar al fútbol profesional. Al fútbol profesional, al Nacional B. Sí. ¿Y ahí qué pasó? Y cuando apareció el Nacional B, don Eduardo toma la decisión de contratarlo a Juan Manuel Guerra. Al técnico. Al técnico, sí. Sí. Y Juan Manuel, cuando llega, nos vamos al predio de Mandillú, ahí cerca del aeropuerto. Y recuerdo que hizo un rato de fútbol y le dijo: yo necesito la columna vertebral, necesito gente de mi confianza, es decir, el arquero, un central, un volante defensivo, un volante ofensivo, un delantero. Y bueno, ahí comenzaron a venir gente que respaldaba Claro. y que conocía a Juan Manuel, ¿no? Claro. Ahí nos vimos postergados mucho, pero también tenía que ver con esto que te digo, por ahí no estábamos muy preparados para algunas cuestiones, ¿no? Claro. El fútbol amateur, nuestro fútbol hacía de que todo era claro, pero en el fútbol profesional es una competencia mucho más difícil. Sí. Y a veces, si emocionalmente no estás preparado, lógicamente que terminás perdiendo en todo. Y yo creo que en ese momento perdí porque me di cuenta que era desplazado sin ningún tipo de fundamento, digamos. Pero Claro. en realidad el fundamento, lógicamente que lo entiendo 20, 30 años después, cuando yo soy entrenador, Claro. de que yo llego a un lugar y necesito tener gente que yo sé que me va a responder. Ahora, Raúl, también hay, esto sale siempre cada vez que charlamos con alguien, todo esto que se va dando en Mandillú, que se te va dando en Mandillú, está atravesado, como siempre, vos ya dijiste, tu actividad laboral, tu familia. Sí, sí. Te iba a preguntar, ¿estabas viviendo en Corrientes? Sí, ¿Vivías vos acá? sabés que logro sacar en ese año logro sacar un año de licencia sin goce de haber. Entonces, nos íbamos y veníamos, lógicamente, pero entrenábamos a la mañana, los partidos eran los sábados, siempre viajábamos el viernes a la mañana del aeropuerto de Corrientes. Ese fue el torneo más federal porque Sí. había un representante en cada provincia de nuestro país. Sí, sí. Y eran viajes permanentes más allá de Buenos Aires. Así que logré sacar esa licencia en el correo y justo estaba el problema del puente, estaban arreglando y era un caos llegar y Claro. Obviamente que llegaba 5 minutos tarde, ¿viste? Y no te abrían la puerta. Y yo me iba con Pablo Quiroga. Y
Y recuerdo que una vez llegábamos tarde, no podíamos cruzar ese puente y terminamos yendo a Antequera, dejamos el auto ahí, le pedimos a uno de los mayoneros que nos crucen. En lanchita. Y nos cruzaron con la canoa hacia un motor, imagínate. Uno lo ve de afuera, pero cuando está ahí arriba y en el medio del Paraná, ¿no? Sí. Don Pablo creo que todavía estamos blancos y le mirábamos a la red, viste, con la bollita esa para prendernos. Sí. Bueno, y nos fue y nos dejó allá de aquel lado, tomamos un colectivo, la cuestión es que llegamos. Y entonces a partir de ahí tomamos la decisión con Pablo de ir a estar en Corrientes. A vivir ahí, claro. Así que bueno, hablamos con los dirigentes, ningún tipo de inconveniente y nos quedamos a vivir ahí en el hotel de turismo de Corrientes por varios meses. Sí, pero son las cosas que por ahí también son cosas que nos atraviesan, como te decía. Nos atraviesan a los que somos del interior, de la provincia. El jugador profesional tiene otra mentalidad y eso se nota muy bien cada vez que charlamos con algún jugador que participó en algún torneo nacional. Todos dicen lo mismo, el jugador chaqueño tiene su actividad, tiene su trabajo, tiene su vida acá, de alguna manera ya armada. El tipo que viene de afuera viene en otras condiciones, ¿no es cierto? Viene mentalmente. Además eran épocas absolutamente distintas a las que vienen después, porque las posibilidades eran contadas, era muy difícil. Forever, que por allí era el equipo que participaba casi permanentemente en los torneos nacionales y todo, siempre se hacía de 15, 20 refuerzos, pero lógicamente que tenía jugadores extraordinarios a tal punto que el ascenso que logra con Lanús lo logra con muchísimos jugadores del Chaco. Sí. Pero lógicamente que había un trasfondo que con el profesionalismo en el cual estábamos muy lejos y en el cual hoy todavía no se hizo absolutamente nada en nuestro fútbol para preparar a los chicos a llegar a ese nivel. No se hizo, no se lo preparó, no se le da la herramienta necesaria. Entonces creo que uno de los motivos por los cuales no tenemos jugadores casi de forma permanente, porque si vamos a las condiciones futbolísticas hay jugadores excelentes, pero después en el otro proceso idealmente terminan fallando. Sí, el otro día estuve con el profe Garallo y él me comentaba que él notaba, ve siempre fútbol, y en partidos de la B en Buenos Aires, el chaqueño tal, el otro el del interior de la provincia del Chaco, etc. Es como que hay una cantera permanente de jugadores que salen acá en la provincia, pero es como que pegan un salto directo desde sus inferiores o pisando la primera división en el club que estén a alguna división inferior en algún club de la provincia de Buenos Aires, ya sea de la B, etc. Y terminan llegando, inclusive, bueno, hay casos muy renombrados, Walter Benítez, por ejemplo, que también es colega tuyo, ¿no? Que de General San Martín pega el salto a Quilmes y directamente... Sí, son situaciones donde los captadores vienen y ven en chicos lo que realmente ellos necesitan, porque a veces los padres dicen, ¿cómo no lo llevaron a mi hijo con lo bien que juegan? Pero a veces los captadores vienen con orden precisa de llevar una determinada figura, edad, puesto, característica. Entonces hay muchas veces que los padres no entienden cuando vienen a hacer las pruebas y todo que no llevan los chicos, ¿no? Sí, pero algo específico, o dijiste algo que
que es muy, que aparece. Chaco Forever terminó ahora, o está terminando una participación en el torneo nacional, en un torneo en el federal, y en la primera nacional, perdón, y resulta que un solo o dos jugadores chaqueños en un plantel de 25 profesionales, 25 o 30 profesionales. El jugador chaqueño, o sea, acá la estructura, vos como inclusive ya seguís relacionado con el deporte y estás al tanto de la falta a lo mejor de un proceso de captación dentro de la provincia que permita a los jugadores chaqueños desarrollarse y al mismo tiempo permitir que los clubes locales también puedan dar ese salto de calidad. Es decir, conformar un equipo con buenos jugadores de la provincia o dos y que puedan generar una vidriera al menos, ¿no es cierto? Sí, a ver, yo en el año 2020, no, 2019, perdón, llego a Sarmiento como coordinador de todo lo que es la etapa formativa, Sí, amateur, o sea, de escuelita a primera división era mi responsabilidad. sí, Cuando hablamos en ese entonces con el presidente del club y con el coordinador, la idea era llevar adelante un proceso. Yo sabía lo que quería hacer, yo sabía cuáles eran los caminos y le dije que necesitaba el apoyo incondicional de ellos, pero yo iba a generarles los jugadores que se necesitaban. Y comenzamos un trabajo, gracias a Dios me acompañaron grandes profesionales. Tuve una subcomisión de fútbol infantil encabezada por Ramírez, que nos acercó los sponsors, todo para llevar adelante. Y la verdad que hicimos un trabajo enorme, a tal punto, justo recordábamos ayer, de que hubo 22 torneos de divisiones inferiores y Sarmiento ganó 17. mira vos. Pero no era ganar, Claro. sino era una cuestión organizativa que nos permitió llegar a los éxitos de los chicos, ¿no? Claro. Y en ese fin de año cité a los 6 profesores de AFA y les pedí que me dieran una lista de 3 o 4 jugadores que ellos consideraban que tenían las condiciones para ser profesionales y arrancamos una pretemporada con un selectivo sub-17 y un sub-20, donde teníamos establecido todas las pautas necesarias para que el jugador vaya teniendo la herramienta necesaria. Tenían el centro de alto rendimiento, donde los profesores comenzaban a darle los conocimientos básicos de lo que es la fuerza. Sí. Después de ahí pasaban al campo de juego, donde varios profesores trabajaban en base a táctica, movimiento, a conceptos. Después iban al vestuario, se bañaban, la subcomisión estaba esperando para darle la merienda y de ahí siempre tenían una actividad más. Estaba en ese momento, habíamos recurrido a Valdés para que le permita los trabajos de coaching, le dábamos trabajo de reglamento, al otro día le dábamos trabajo de salud, donde había un clínico, donde había un nutricionista, al otro día hacíamos un trabajo de videoanálisis, donde era muy interesante que el jugador visualice los errores y de qué manera podía resolverlos. Llegaba el viernes y uno de los grupos quedaba concentrado.
tenían que aprender a estar lejos de su casa, lejos de su afecto, incomunicados, fuera de su cama, de su estadio de confort, y son las cosas que a veces llevan a fracasar en la carrera deportiva, porque a nosotros nos ha pasado que en Mandillú, que era el lugar donde concentrábamos todos los días, que a veces queríamos dormir y uno prendía la luz, el otro prendía el televisor, el otro hablaba por teléfono, ¿viste? Son situaciones que uno tiene que saber manejarlo en su momento, el estar lejos de su familia. Claro. Bueno, esas son todas las herramientas que acá no se le dan a los chicos. No se da porque lamentablemente primero no quieren esperar un proceso, y segundo, en realidad no tienen muchas intenciones de invertir en eso, ¿no? Pero es espectacular lo que me estás contando, el trabajo que hicieron en Sarmiento. Sí, terminó el año y nos echaron a patadas. Sí. Sí, bueno, suele ocurrir, pero por ahí es un ejemplo de lo que se debería hacer. Porque, a ver, jugadores chaqueños que llegan inclusive a una primera división acá, en las ligas del interior o acá, con posibilidades de llegar al profesionalismo, hay a lo mejor otros aspectos donde hay que trabajar. Hay que estar preparado, hay que estar preparado para, lógicamente, que es un esfuerzo grande que hay que hacer. Claro. En ese momento había muchos chicos, muchísimos chicos que querían venir a ese proceso, que eran del interior, muy, muy buenos jugadores, pero no estaban dadas las condiciones. Yo le decía a los papás que todavía no estaban dadas las condiciones, porque el chico venía y generalmente a la semana sufría problemas físicos, porque lógicamente no estaba acostumbrado a la carga que se estaba trabajando en ese momento. Claro. Yo le decía a la gente de Sarmiento que había padres que pagaban muchísima plata para que los chicos lleguen a Newell, a Rosario, a Unión, a toda la zona de Santa Fe, y que Sarmiento estaba en condiciones de hacer lo mismo, que gente del interior pueda solventar los gastos del hijo y que nosotros podamos tenerlo, darle el colegio, darle la pensión, la contención, que nosotros podíamos estar a esa altura, porque claro, teníamos infraestructura, porque en ese momento teníamos el equipo que estaba trabajando en divisiones inferiores era un equipo con mucha credibilidad. A fin de año los sponsors estaban contentísimos con todo lo que se habían hecho, porque yo le había pedido al presidente de su comisión que haga un video de todo lo que se hizo con la plata que aportaron, sí, para que sepan realmente dónde se destinó, qué se destinó su aporte, y estaban contentísimos, pero bueno, te vuelvo a decir, cuando arrancamos el año nos enteramos que no habían puesto en la calle, así que se terminó el proyecto. Fue mucho el esfuerzo para tan poco, ¿no? Claro, un año. Un año, sí. Qué lástima eso, che. Pero bueno. Pero es lo que yo te digo. Sí. Esos chicos del interior, uno le puede dar todo eso que yo te digo, sí, pero hay que invertir. Sí, señor. Hay que arriesgarse. Sí, señor. Hay que invertir, hay que conseguirle la escuela, hay que conseguirle un lugar realmente tranquilo, importante, para que no sufran el desarraigo, y contenerlo en todo momento, tener claro, la mayor cantidad de horas ocupado, y lo que siempre tuvo en Santa Fe, en Rosario, en Buenos Aires, ¿por qué no tenerlo acá, no? ¿Por qué no tenerlo acá? Claro. Unido lo hizo durante muchísimos años,
yo lo que pude hablar con Schweizer, con el presidente de Boca en ese momento, que fue compañero mío de fútbol, Sí. me dijo que no pudo plasmar económicamente lo que gastó con los chicos que se vendió, que llegaron, porque los que llegaron como Herrera, por ejemplo, que estuvo en San Lorenzo, en River, Sí. se fue libre, después, no sé, hay 3 o 4 jugadores, pero no, según él no pudo equilibrar financieramente lo que gastó y en lo que pudo vender, ¿no? Pero creo que fue lo último que intentaron hacer con divisiones inferiores acá, en la zona.